4. Muy bien, una nueva clase con respecto al curso de física. Y el tema para esta oportunidad es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien, jóvenes, el famoso llamado MRV. Muy bien, en el MRV es un movimiento donde hay un, lógicamente, cambio de posición, ¿cierto? Rectilíneo porque la trayectoria viene a ser recta, ¿cierto? Uniformemente variado. ¿Por qué? Porque la velocidad va cambiando de una manera uniforme, de una manera constante, ¿de acuerdo? En otras palabras, en el estudio de este tipo de movimiento no existe cuando la velocidad sube de una manera rotunda y después baja, vuelve a subir, no. ¿De acuerdo? Bien sube uniformemente o bien está bajando uniformemente, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, para eso, una de las condiciones importantes para el estudio de este tema es que la aceleración sea constante. Profesor, ¿qué es la aceleración? Bueno, la aceleración viene a ser un parámetro físico, ¿de acuerdo? Un ente físico, en el cual mide cómo está variando la velocidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? En esta oportunidad lo vamos a ver a la aceleración de una manera escalar nada más, ¿de acuerdo? Sí, ya más adelante vamos a verlo a la aceleración en el estudio vectorial, donde ya es un poco más complicado, ¿de acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces, para entenderlo mejor, lo que he hecho aquí, he hecho un ejemplo, ¿no? De un movimiento MRV en este caso, y ahora inicia su movimiento con 3 metros por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, pasa el lapso de un segundo, ahora su velocidad es 5, ¿de acuerdo? Nuevamente pasa un segundo, pero ahora la velocidad es ya no 5, ahora es 7, aumentó en 2 nuevamente. Pasa nuevamente un segundo, ahora la velocidad de 7 pasó a ser 9. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, primero hasta aquí nomás estudiemos. Fíjate, profesor, ¿aquí se cumple que a tiempos iguales las distancias son iguales? No, aquí no se cumple eso. ¿Dónde se cumplía a tiempos iguales, distancias iguales, jóvenes? En el MRU, en movimiento rectilíneo uniforme. Ahí sí, ¿no? Las distancias iguales es porque han pasado tiempos iguales, o al revés, ¿no? A tiempos iguales, distancias iguales. Muy bien. Aquí lo que sucede, muchachos, en el MRV es lo siguiente. A tiempos iguales, la variación de la velocidad es la misma. ¿Cómo así? Fíjate. En un segundo, ¿cuánto está variando la velocidad? De 3 a 5, ¿está variando cuánto? 2 metros por segundo. Pasa un segundo más, entonces, en un segundo, ¿cuánto va a aumentar aquí? En 2 metros por segundo. Es por eso que de 5 pasó a ser 7. Pasa un segundo más. Si pasa un segundo, eso significa que el incremento de la velocidad va a ser nuevamente 2. Así que de 7 pasa a ser 9. Profesor, eso es si es que pasa un segundo, si pasa un segundo, si pasa un segundo. Eso significa que por cada segundo que pasa, la velocidad va a incrementarse en 2. Correcto. Profe, y si pasa 3 segundos, ya. Si pasa 3 segundos, ya no se va a incrementar en 2. Así como el tiempo se triplica, entonces el incremento de la velocidad también se va a triplicar aquí. Entonces el incremento ya no sería 2 metros por segundo, ahora sería ¿cuánto? Sería 6. Entonces, de 9, si yo lo incremento en 6, ¿en cuánto terminaría al cabo de 3 segundos más? Terminaría en 15 metros por segundo. Muy bien. Ahora, escúchame. ¿Cómo se define la aceleración? La aceleración se define como la variación de la velocidad en un determinado tiempo. Préstame atención, mira. ¿Cuánto es la variación aquí? 2. 2 entre 1, ¿cuánto sale? 2. No te olvides, salió 2. 2 entre 1, 2. 2 entre 1, 2. Aquí lo más importante. 6 entre 3, 2. O sea, aquí sale 2, la división es 2, la división es 2, la división es 2. Y justamente, la aceleración mide ese cambio de velocidad entre su tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que aquí sale 2, aquí sale 2, sale 2, sale 2. Eso significa que la aceleración es constante. Muy bien. ¿Qué más? Muchachos, por ejemplo, ¿tú me puedes decir cómo adquieres este 2? Profesor, fácil, güey. Resto la velocidad en este tramo, resto la velocidad final menos la velocidad inicial. 9 menos 7 sería 2 y me da, ¿qué cosa? Me va a dar el incremento, ¿no? Este incremento para este tramo me va a dar velocidad final menos velocidad inicial. Entonces todo incremento es igual a ¿cuánto? Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Si nosotros igualamos estos dos, aceleración es igual a velocidad final menos inicial sobre el tiempo pasa a multiplicar, la velocidad inicial pasa a sumar,
Entonces encontraríamos a la primera fórmula, llamada velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Muy bien, entonces, hasta el momento, jóvenes, espero que se vaya entendiendo la primera fórmula y la definición de la aceleración. Muy bien, jóvenes, sigamos con el análisis ahora. Fíjense, a ver, mira, nosotros sabemos que ya la velocidad va a empezar a incrementarse si es que está acelerando o va a empezar a disminuir si empieza a desacelerar, ¿no? Eso es lógico. Muy bien, mira, él empieza su velocidad a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y en un determinado tiempo llega a tener esa velocidad, ¿no? ¿Todo por qué? Porque está acelerando uniformemente. En un determinado tiempo recorre esta distancia. Muy bien. Escúchame. La pregunta es, ¿este movimiento que tiene aceleración, no lo podemos asemejar con un MRU? Sí. Mira, lo que pasa es que tiene su equivalente. Este tramo tiene su equivalente en MRU. Profesor, pero de él su velocidad está variando, está creciendo. En cambio aquí la velocidad va a ser constante. Profesor, para que ambos, escuchen bien, para que ambos recorran la misma distancia en un mismo tiempo, sabiendo de que él, su velocidad se está incrementando, mientras que de él su velocidad es constante, ¿cuánto tiene que ser la velocidad aquí, profesor? Ah, ya, la velocidad aquí, para que sea equivalente a este gráfico, la velocidad debe ser la semisuma de su velocidad inicial más velocidad final. Es la velocidad promedio. Entonces, la velocidad promedio, ¿a qué va a ser igual? Velocidad inicial, ¿sí? Velocidad inicial más velocidad final, entre 2 te va a dar la velocidad aquí constante. Donde su equivalente, ¿qué dice? Ah, va a recorrer las mismas distancias en un mismo tiempo. Entonces, dado que eso es equivalente en MRU, ¿qué decimos? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia es igual a velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad? Esa velocidad, profesor, vale velocidad inicial más velocidad final sobre 2. Entonces reemplacemos. Por lo tanto, ¿cuánto será la distancia? La distancia va a ser igual a la velocidad promedio, que vale esto, ¿no? Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 y todo por el tiempo. Y toda esta fórmula, jóvenes, viene a ser la fórmula número 4 de los que vamos a estudiar. Profesor, pero recién estamos en el segundo análisis. Sí, pero a eso le llama fórmula 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al tercer análisis. Ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, solamente es una parte algebraica. Préstame atención. Mira, ¿qué te parece si a esta fórmula, ¿sí? A esta fórmula, si tú te das cuenta, aquí yo tengo velocidad final, ¿no? Sí, profe, que usted tiene velocidad final. ¿Qué te parece si esta fórmula que ya la tenemos, lo reemplazamos acá? En vez de poner velocidad final, colocamos inicial más aceleración por tiempo. Ya, profe, a ver. Entonces, distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final, que estamos colocando su equivalente de velocidad final, sobre 2 por el tiempo. Entonces sumamos, ¿no? Inicial, 2 veces inicial más aceleración por tiempo sobre 2. Muy bien. Ahora, este 2 va a dividir a él y divide a él. Cuando divide a él, quedaría 2 con 2 se cancela, solamente velocidad inicial. Pero este t va a pasar a multiplicar a los dos, ¿no? Velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo entre 2, aceleración por tiempo entre 2. Y este tiempo pasa a multiplicar también a él. Entonces generaría tiempo cuadrado. Y encontramos nuestra tercera fórmula. O en este caso es la segunda fórmula, muchachos. Esta viene a ser la segunda fórmula. ¿Ya? A él se le llama fórmula 2. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué dice la fórmula 2? Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Profesor, ¿y cómo encontramos la tercera fórmula? Porque esto viene a ser la tercera fórmula. La tercera fórmula se encuentra de la siguiente manera. Lo que hacemos es de la fórmula 1, que tenemos ya, él pasa a restar. ¿Qué tendrías? Final menos inicial es igual a la aceleración por tiempo. Muy bien. Ahora, de la fórmula 4, de esta fórmula 4, este 2 pasa a multiplicar y el tiempo pasa a dividir. ¿Qué diré? Velocidad inicial más velocidad final, ¿a qué va a ser igual? A 2 veces distancia entre tiempo. Velocidad final más velocidad inicial es igual a 2 veces distancia entre tiempo. Ahora a ambos multiplicamos. Al multiplicar, muchachos, ustedes que son de nivel 4, ya conocen la diferencia de cuadrados, ¿no? La suma de dos números por la diferencia de los mismos te da la diferencia de los cuadrados. Va a ser igual. Al multiplicar, fíjese que t con t se cancela. ¿Ve? T numerador con t denominador se cancela. Te quedará 2 veces aceleración por distancia. Él viene a sumar y encontramos la tercera fórmula, muchachos. ¿Cuál es? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Entonces ya hemos demostrado las 4 fórmulas que vamos a utilizar en toda la clase.
Muy bien, jóvenes, ahora veamos un resumen de todas las fórmulas que hemos deducido. A ver, fíjate. Cuando nosotros estudiamos a un tramo del MRV, lógicamente tiene aceleración y esa aceleración es constante, muy bien. Entonces tenemos 5 parámetros físicos. ¿Cuál es? Velocidad inicial es 1, velocidad final 2, tiempo 3, aceleración 4 y distancia 5. Son 5 parámetros físicos que normalmente se estudia en este tema. Ahora, profesor, hemos demostrado 4 fórmulas. Correcto. Profesor, ¿y esas 4 fórmulas tienen algo de peculiaridad? Claro que sí. La fórmula 1 solamente relaciona 4 parámetros físicos. En la fórmula 2 también relaciona 4 parámetros físicos, en la tercera y en la cuarta. En cada una de esas fórmulas relacionan 4 parámetros físicos. Profe, pero si son 4 lo que relacionan en una fórmula, pero en realidad, ¿cuántos son en total? Son 5. Faltaría 1, correcto. A ver, analicemos más a las fórmulas. La primera fórmula relaciona 4 parámetros a excepción de la distancia, porque en la primera fórmula no hay distancia, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que si en un problema no me dan de dato distancia y tampoco te piden distancia, entonces no es necesario usar la primera fórmula. En la segunda fórmula, el parámetro que no se relaciona es la velocidad final. ¿Eso qué significa? Que en la fórmula 2 lo vamos a usar cuando en el ejercicio no me pidan velocidad final y tampoco te den de dato. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien. En la fórmula 3, ¿cuál es el elemento que no se relaciona? El tiempo. Si en el problema no me dan tiempo de datos, entonces no estoy pensando en usar la fórmula 3. ¿Por qué? Porque la fórmula 3 es una fórmula donde te relacionan todo a excepción del tiempo. Y justamente el tiempo no tienes, ¿cierto? Fórmula 4. La fórmula 4 yo lo voy a usar cuando en el problema no me den, ¿qué cosa? El dato de la aceleración. Muy bien. Si no me dan tiempo, ¿cuál uso? Fórmula 3. Si no me dan velocidad final, ¿cuál uso? Fórmula 2. Si no te dan la aceleración, ¿cuál usas? La última fórmula. Y si no hay dato distancia, la primera fórmula. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. A ver, ahora veamos los números de Galileo. Los números de Galileo son muy importantes e interesantes dentro del análisis de un segundo consecutivamente. Préstame atención. Profesor, este es un móvil que va a tener una cierta aceleración, está acelerando, muy bien, y empieza a moverse. Ya. Todo ese movimiento, jóvenes, lo estamos partiendo en tramos de un segundo. Muy bien. ¿Cuánto recorre en el primer segundo? En el primer segundo recorre lo que recorre la velocidad inicial más una constante. ¿Y cuánto recorre solamente en el segundo segundo? Él viene a ser el primer segundo. Él viene a ser el segundo segundo de su movimiento. ¿Cuánto recorre? Lo mismo, velocidad inicial más un 3K. En el tercer segundo, ¿cuánto recorre? Velocidad inicial más 5K. En el cuarto segundo, ¿cuánto recorre? Velocidad inicial más 7K. Y así sucesivamente. Profe, ¿y quiénes son los números de Galileo? Los números de Galileo, muchachos, son los impares. 1K, 3K, 5K, 7K. Ellos son los números de Galileo, todos los números impares. Ah, ya. Profesor, ¿cómo se calcula el valor de K? El valor de K se calcula como la mitad de la aceleración. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, todas las distancias son iguales. Velocidad inicial más 1K. La segunda distancia, velocidad inicial más 3K. Todos tienen algo de peculiaridad, ¿cierto, muchachos? Peculiaridad. Muy bien. Todos son iguales en velocidad inicial. En donde se diferencian es en 1K, en 3K, en 5K, en 7K. Y un caso especial es cuando el movimiento empieza en reposo, ¿no? Si el movimiento empieza en reposo, jóvenes, si el movimiento empieza en reposo, su velocidad inicial va a ser 0. Así que en todos la velocidad inicial va a ser 0. Eso significa cuánto recorre en el primer tramo. 1K, 3K, 5K, 7K. Donde cuánto vale K, la mitad de la aceleración. En algunos problemas, este método nos va a facilitar las cosas para la solución de los ejercicios. Ahora veamos, muchachos, la distancia enésima. ¿Qué es la distancia enésima? A ver, veamos aquí un movimiento de un móvil, ¿no? ¿Sí? Donde el análisis viene a ser de 1 segundo por 1 segundo. Muy bien. Entonces, lógicamente, ¿qué decimos? Esta es la distancia recorrida en el primer segundo de su movimiento. Esto viene a ser la distancia recorrida en el segundo segundo de su movimiento. Si estudiamos uno más, ¿cómo sería?
la distancia recorrida en el tercer segundo de su movimiento. Como eso, ¿no? Esta es la distancia en el primer segundo, en el segundo segundo, en el tercer segundo, etc. Pero, ¿qué tal a mí me dicen cuánto recorre en el 25avo segundo? ¡Guau, profe! Voy a hacer 24 tramos pequeños para llegar al 25avo. Sería demasiado, ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos a poner en n-avo, donde n puede ser 25, ¿no? Sería 25avo, distancia en el 25avo segundo, ¿no? N puede ser, por ejemplo, 33, en el 33avo segundo de su movimiento. ¿Y cómo se calcula esa distancia? Distancia es igual a velocidad inicial más un medio de la aceleración por 2n menos 1. ¿Y quién viene a ser n? N viene a ser el número del lugar de qué segundo estamos analizando. Por ejemplo, si me preguntan, ¿cuánto es la distancia recorrida en el séptimo segundo de su movimiento? En el séptimo segundo, n tendría que ser 7 y lo reemplazamos todos los valores cuando n sea 7. Así que, muchachos, ¿cómo se llama esta fórmula? Distancia enésima. Muy bien, jóvenes, continuando con la práctica, empezamos con el problema número 1. Dice, complete las rapideces del móvil mostrado en las posiciones B y C si realiza un MRV con aceleración igual a menos 10i. Joven, hay que tener presente algo, ¿ya? ¿Qué cosa? Profesor, la aceleración menos 10i significa que es hacia la izquierda con una intensidad de 10. Le colocamos acá que la aceleración es 10, pero hacia la izquierda. Por eso me dice menos i. ¿De acuerdo? Pues hemos aprendido en vectores unitarios, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Dice además que en el gráfico aquí hay 42 metros por segundo, 2 segundos, 1 segundo, el punto B, el punto C. Muy bien, jóvenes. Lo que vamos a hacer aquí a continuación es lo siguiente. En este tramo, en el tramo AB, en el primer tramo, lo que vamos a hacer es trabajar la Fórmula 1. ¿Y cuál es la Fórmula 1? La Fórmula 1 es tal como se ha dictado en la teoría, ¿cierto? Sí, hay un orden. Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 y Fórmula 4. Entonces, en la Fórmula 1, ¿qué me dice? Velocidad final. La velocidad final en este tramo es velocidad 1. Es igual a la velocidad inicial, 42 menos. ¿Por qué menos, muchachos? Porque está desacelerando, ¿no? Cuando la velocidad y la aceleración están en contra, o sea, se encuentran en sentido opuesto, la fórmula se utiliza con su signo negativo. Sería menos la aceleración que vale 10 por el tiempo que vale 2. Así que 42 menos 20 tendríamos una respuesta de ¿cuánto? 22 metros por segundo, ¿cierto, jóvenes? Ahora vamos a trabajar en el tramo BC. En el tramo BC vamos a utilizar la fórmula 2, ¿de acuerdo? Sí, la fórmula 2. O también la fórmula 1 porque nos pide la velocidad, ¿no? Entonces, utilicemos mejor la fórmula 1. En la fórmula 1, para el tramo BC, vamos a tener ahora que la velocidad inicial es L, ¿cierto? En este tramo, la velocidad inicial es L. Pero la velocidad inicial de él, ¿cuánto es? 22. Así que ya hemos calculado aquí que es 22 metros por segundo. 22 metros por segundo. Muy bien, entonces tendríamos lo siguiente. Velocidad final, que sería V2, es igual a la velocidad inicial, que ya sabemos que vale 22, menos la aceleración, que vale 10, por el tiempo que ahora es ¿cuánto en el segundo tramo? 1 segundo. Operando 22 menos 10 tendríamos 12 metros por segundo. Así que no se olviden que cuando yo pongo F1 significa la fórmula 1 con respecto al orden de las fórmulas que se han entregado en la teoría. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Problema 3, jóvenes. ¿Qué dice? Un muchacho pasa por un poste con menos 2i metros por segundo. ¿Qué significa menos 2i metros por segundo? Que está yendo hacia la izquierda, ¿no? Menos 2i, menos i, ¿cierto? Hacia la izquierda con 2 metros por segundo. ¿Qué más, jóvenes? Realizando un MRV. La aceleración dice que es 4i metros por segundo al cuadrado. ¿Eso qué significa, jóvenes? Significa de que si es 4i, indica hacia la derecha. Así que la aceleración es a la derecha, mientras que la velocidad es a la izquierda. Determine a qué distancia del poste se encuentra el muchacho a los 10 segundos de haber pasado por el poste. A ver, veamos, jóvenes. Vamos a ver un primer método llamado el método escalar. Luego vamos a ver un método vectorial y te vas a dar cuenta que el método vectorial es mucho más práctico y rápido. Vamos con el método escalar. Profesor, si él está yendo hacia la izquierda y la aceleración es hacia la derecha, eso significa que está desacelerando, mi profe. Muy bien. Yo lo que necesito es saber qué tiempo, ¿sí? ¿Qué tiempo? Tiempo 1 le vamos a llamar, jóvenes. ¿Qué tiempo se va a demorar de tal manera de que este móvil se detenga? ¿De acuerdo? De tal manera de que el móvil se pueda detener. Muy bien. Entonces, en este tramo, apliquemos la fórmula 1. ¿Qué decimos?
Velocidad inicial es el, velocidad final. Velocidad final es 0, va a ser igual a velocidad inicial 2 menos, porque está desacelerando, dado que el avance a la izquierda y la aceleración está para la derecha, pero es en contra. Muy bien. Menos la aceleración que vale 4 por el tiempo 1. Desarrollando el tiempo 1, ¿cuántos hay? 0,5. Si 0,5 se ha demorado en ir hasta aquí, ahora, pero la aceleración no está cambiando, jóvenes. La aceleración sigue siendo 4. Ah, ya, profe. ¿Eso qué significa? Significa que desde 0 ahora, desde aquí 0, empieza a acelerar. Ah, ya. ¿Y cuánto tiempo se va a demorar ahora en volver? Pero si en ir y volver están en las mismas circunstancias, ¿cierto? Se va a demorar también el mismo tiempo 1. El mismo tiempo 1 se va a demorar, dado que no ha cambiado. La aceleración es la misma, las velocidades aquí es 0, terminó con 0, acá empieza con 0, es lo mismo. Muy bien, entonces se va a demorar también acá 0,5, 0,5. Entonces desde aquí pasó 0,5 segundos, más 0,5 segundos, ¿ha pasado cuánto? Ha pasado un total de 1 segundo. Pero el problema me dice que a partir de este instante, por calcular la distancia del poste hacia donde se ubica finalmente, después de 10 segundos, 0,5 más 0,5, ya ha pasado 1 segundo. ¿Cuántos segundos necesitamos que pasen, muchachos? 9 segundos. Necesitamos que pase 9 segundos porque en ir y volver ya perdió 1 segundo. Muy bien. Entonces ahora trabajemos en este tramo, en el tramo PC. En el tramo PC vamos a aplicar la fórmula 2. ¿Qué es la fórmula 2? Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más 1 medio de la aceleración por tiempo cuadrado, ¿no? Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo. Velocidad inicial aquí, ¿cuánto sería, muchachos? Lo mismo, pero ya en sentido contrario. 2 metros por segundo, ¿no? 2 metros por segundo. Muy bien. Velocidad inicial, 2 metros por segundo por tiempo 9, más 1 medio de la aceleración que sigue siendo 4. Recuerda que en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, mRV, la aceleración es constante. 1 medio de la aceleración por el tiempo que vale 9 al cuadrado. Operando te sale 180 metros. ¿Ya? Te va a salir 180 metros. ¿Pero qué hemos hecho? Hemos analizado donde el móvil se detiene y luego empieza a acelerar, etc., ¿no? Ahora veamos el segundo método, más práctico. Ese es el método vectorial. ¿Qué decimos? Él empieza con ¿cuánto? Con velocidad hacia la izquierda de 2 metros por segundo. Y quiero saber cuál es el desplazamiento final luego de 10 segundos de transcurrido desde el primer instante. Entonces, apliquemos la fórmula 2. La fórmula que se encuentra aquí idéntico, pero en manera vectorial. ¿Qué decimos? Ya no es distancia, es desplazamiento. Desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo más 1 medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Desplazamiento es igual. La velocidad inicial, como él indica hacia la izquierda, ¿de acuerdo? 2 metros por segundo hacia la izquierda se considera negativo, ¿de acuerdo? Entonces sería menos 2 por el tiempo que es 10, más 1 medio, ¿por qué más? Es más, muchachos, dado que la aceleración en todo instante nos dice que es hacia la derecha, 4. Más 1 medio de la aceleración 4 por tiempo al cuadrado, el tiempo que es 10. Operando también sale 10 metros la distancia, en este caso el desplazamiento, ¿cierto? Muy bien. Problema número 5. En el problema número 5 me dice lo siguiente, indica un mRV de aceleración 6J. 6J significa 6 para arriba, ¿cierto? 6J significa 6 para arriba. El móvil alcanza una velocidad de 10 más 10J metros por segundo. ¿Eso qué significa? Si la velocidad es más 10J, es hacia arriba, más 10J, es un vector hacia arriba, más J, de 10 metros por segundo hacia arriba. Muy bien. Dice, luego de recorrer 3 metros. Y me dice el problema, determine la rapidez inicial. Muy bien, ponemos acá rapidez inicial. Correcto, entonces vamos a aplicar la fórmula número 4, que dice velocidad final al cuadrado, acá sería 10, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración, que vale 6, por la distancia que vale 3. Esto sería 100, velocidad inicial al cuadrado, más el producto sería 36. Pasa a restar 64, pasa como raíz, y la velocidad inicial con la que parte sería 8 metros por segundo. A ver, jóvenes, resolvemos el problema número 7. ¿Qué dice el problema número 7? El auto mostrado realiza un mRV, ¿sí? Utilizando 4 segundos para ir de A hacia B.
Para ir de A hacia B, utiliza 4 segundos, me dice, ¿no? Y en el gráfico nos dice que aquí es 5 metros por segundo y aquí es 17 metros por segundo, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Determina el módulo de la velocidad luego de 5 segundos de pasar por B. O sea, luego que ha pasado de aquí, necesito saber, después de 5 segundos, cuál es su velocidad final. Aquí me dice, muy bien. Entonces primero trabajemos en este tramo. En este tramo vamos a trabajar fórmula 1. ¿Qué decimos? Velocidad final, 17, es igual a velocidad inicial más la aceleración, ¿sí? La aceleración, jóvenes, por acá, más la aceleración, ¿sí? Por el tiempo. Desarrollando, la aceleración valdría 3. Entonces, si la aceleración vale 3 en el primer tramo, recuerden que en un MRV la aceleración es constante, así que la aceleración por aquí también sería ¿cuánto? 3. Muy bien. Ahora trabajemos en el tramo BC. En el tramo BC también vamos a aplicar la fórmula 1, que decimos velocidad final, ¿sí? Velocidad en C ahora, es igual a velocidad inicial más la aceleración que vale 3 por el tiempo que vale 5. Y operando nos va a salir 32 metros por segundo, va a tener una velocidad luego de 5 segundos de haber pasado por el punto B, según el ejercicio nos indica. Muy bien, problema número 9. ¿Qué dice? Un auto realiza un MRV desde el reposo. Desde el reposo significa que la velocidad inicial es 0. Muy bien, desde el reposo la velocidad inicial es 0. Para recordar también que cuando indica que la velocidad inicial es 0 se encuentra en reposo, o también nos dicen los ejercicios, inicia su movimiento. Cuando nos diga que inicie su movimiento es porque también está empezando de velocidad igual a 0. ¿Correcto? ¿Qué más dice? Alcanzas una velocidad de 18 metros por segundo luego de 6 segundos. Luego de 6 segundos, como observamos muchachos, luego de 6 segundos alcanza una velocidad de ¿cuánto? De 18 metros por segundo. Está indicando bien claro cuál fue su recorrido. Entonces, para este ejercicio, como no hay aceleración, vamos a aplicar la fórmula 4. ¿Qué dice la fórmula 4? Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 y todo multiplicado por el tiempo. Y desarrollando sale 54 metros. Muy bien. Problema número 11. ¿Qué dice el problema número 11, jóvenes? Un auto viaja con MRV. ¿Cuál será su recorrido en el quinto segundo? Muy bien. Recuerden, cuando hemos estudiado la teoría, en un segundo, él sería el primer segundo de su movimiento. Un segundo más, este tramo sería el segundo de su movimiento. Un segundo más, el tercer segundo de su movimiento, el cuarto segundo de su movimiento. Ahora hemos llegado al quinto, ¿no? A mí el problema me dice, ¿cuánto recorre en el quinto segundo de su movimiento? Correcto, sabiendo que parte de reposo. ¿Qué más dice el ejercicio? El ejercicio nos dice cuál será el recorrido del quinto segundo de su movimiento si partió del reposo con una aceleración de 4. Muchachos, nos está diciendo bien claro que la aceleración en todo momento es 4. La aceleración es 4. Para este ejercicio voy a utilizar la distancia enésima, como hemos hecho en teoría, ¿no? Que decimos distancia enésima es igual a velocidad inicial más un medio de la aceleración por 2 a la menos 1. La velocidad inicial, ¿cuánto sería, muchachos? 0, como porque el problema dice que inicia de reposo, así que será 0. Entonces n saldría 5 porque me pide la distancia en el quinto segundo, n5. La distancia en el quinto segundo será igual a 0 más un medio de la aceleración, que ya sabemos que vale 4. Cuando vale 5n, 5 por 2, 10, menos 1 sería 9. 9 por 4, 36, entre 2, 18, más 0 sigue siendo 18. Va a recorrer entonces, jóvenes, 18 metros en su quinto segundo de su movimiento. Problema número 13. ¿Qué dice el problema número 13? Dice, determina el módulo de la velocidad del coche luego de 5 segundos del instante mostrado. Si realiza un MRV con una aceleración de 2. A ver, me pide calcular la velocidad final luego de 5 segundos, sabiendo que su aceleración es de 2 y está empezando con una velocidad de 3 metros por segundo. Simplemente aplicamos la fórmula 1, ¿no? Que decimos velocidad final es igual a velocidad inicial, que vale 3, más la aceleración, que vale 2, por el tiempo 5. Operando saldría 13 metros por segundo. Problema número 15, jóvenes. En el problema número 15 me dice lo siguiente, ¿no? Dice bien claro. Determine la distancia, ¿de acuerdo? Problema número 15. Dice, a ver, 15. En un auto que parte con MRU, ¿sí? Y con una aceleración de 2 metros por segundo, ya está, con 2 metros por segundo, dice, determina su recorrido en los 3 primeros segundos de su movimiento. Determina el recorrido
en los 3 primeros segundos de su movimiento. Entonces, no dice en el tercero, hay que tener cuidado. Cuando dice en los 3 primeros segundos, significa 3 segundos, ¿cierto? Si te hubiese dicho en el tercer segundo, allá, en el tercer segundo, hubiese sido este tipo de análisis, ¿cierto? Pero si te dicen en los 3 primeros segundos, significa que el tiempo va a ser de 3 segundos, ¿correcto? Entonces, sabiendo que la velocidad inicial es 0 porque falta de reposo, simplemente aplicamos la fórmula 2. Y la fórmula 2 que me dice distancia va a ser igual a velocidad inicial que vale 0 por el tiempo, seguiría siendo 0, más un medio de la aceleración que vale 2 por el tiempo que es 3 al cuadrado. Y operando saldría 9 metros, jóvenes, 9 metros. Muy bien, chicos, ahora continuamos con la autoevaluación, ¿ya? Problema número 11, ¿qué dice? Determina el módulo de la aceleración de la esfera que experimenta un MRV si cuando pasa por B la velocidad tiene un módulo de 20 metros por segundo. Cuando pasa por el punto B dice que la velocidad tiene un módulo de 20 metros por segundo, ¿cierto, muchachos? Muy bien. Pero en el gráfico a mí me indican que la velocidad en A es 10 metros por segundo. Jóvenes, está por demás mencionar acá que es un triángulo de 37 y 53 con ángulo 90. Si aquí es 100, entonces inmediatamente él sería 60 metros y aquel valdría 80 metros. Pero lo que nos interesa en este ejercicio es el 60 metros, ¿no? Muy bien, tengo velocidad inicial 10, velocidad final 20, distancia 60, ¿no? Me pide la aceleración, ¿correcto? Entonces inmediatamente aplico la fórmula 3, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando la fórmula 3, ¿qué digo? Velocidad final al cuadrado, que es 20 al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado, 10 al cuadrado, más 2 veces aceleración por la distancia que recorre, 60. Él es 400 y él es 100, pasa a restar 300. 60 por 2, 120. El 120 pasa a dividir el 300 y la aceleración saldría 2,5 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Problema número 12, ¿qué dice? Una pequeña esfera se suelta en el punto A. Muy bien, en el punto A lo soltamos. Llegando al punto B, luego de 3 segundos. Luego de un segundo, ¿no? Luego de un segundo, dice. Luego de un segundo, llega aquí. Muy bien. Entonces, si empieza de 0 y ha pasado un segundo, joven, ¿no te hace pensar en los números de Galileo? Ah, profe, claro que sí, me hace pensar en los números de Galileo. ¿Qué dice el número de Galileo? Ah, ya, el número de Galileo dice que si empieza de 0, el primer tramo de un segundo recorre un K o un cierto valor. El siguiente recorre por 3. El siguiente recorre esto de acá por 5, porque los números de Galileo son el 1, el 3, el 5, el 7, ¿no? Muy bien, los impares. ¿Qué más dice el ejercicio? Dice además, determine cuánto demorará en ir de A hacia C. Dice si la partícula realiza un MRV. Jóvenes, está por demás mencionar que esta partícula, según los números de Galileo, de aquí a aquí es un segundo, y de aquí a aquí, ¿cuánto será? Será también un segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque los números de Galileo son 1D, 3D, 5D, etc. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo se ha demorado en ir desde A hasta C? Desde A hasta C, entonces hay un tiempo global de 2 segundos. Muy bien, entonces nuestra respuesta sería 2 segundos. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien, a continuación la tarea, la práctica, resolvamos los problemas pares y de la autoevaluación los problemas del 1 al 7. Eso sería todo, jóvenes. Muy bien, vamos a hacer una práctica adicional ya más adelante, porque este tema, los ejercicios estaban relativamente fáciles. Así que más adelante estar atentos para una práctica adicional del tema MRU, MRV. Eso sería todo, chicos. Nos vemos. Chao.